Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Gabriela Campos Escudero, pertenezco a la sede UNED Sarapiquí y estoy llevando a cabo lo que es la carrera de educación preescolar. Para mí es un gusto estar acá con todos ustedes compartiendo e interactuando un poco acerca de algunos temas que se van a tratar acá en este podcast, ¿verdad? Espero que sea de mucho provecho y que les guste el material que he preparado para compartir con ustedes. Muy bien, vamos a empezar definiendo qué es el sonido. El sonido es aquella sensación producida en el órgano del oído, ¿verdad? Por la vibración de ondas sonoras, las cuales causan sensaciones que pueden resultar agradables o desagradables al sentido del oído, como les mencionaba, según los gustos de cada persona y la sensibilidad que se presente en el órgano del oído, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar definiendo algunos términos como por ejemplo la palabra música. ¿Qué entendemos nosotros por música? Bueno, pues la música es el arte o estilo de vida en el cual se combinan los sonidos musicales, el silencio incluso es parte de lo que es la música o la composición musical. Y podemos encontrar diversos sonidos, como por ejemplo sonidos de instrumentos musicales, sonidos de la naturaleza, de animales e incluso aquellos sonidos que son interpretados o imitados por algunas personas que tal vez, qué sé yo, hacen el sonido como de un gato, de un perro, y incluso pueden imitar el sonido de una guitarra o de un instrumento musical, ¿verdad? Todo esto es lo que compone y representa el significado o la palabra música, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la educación auditiva y las características que ésta presenta. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué es la educación auditiva? Bueno, según Natalia Esquivel, en su antología Música para el Niño Preescolar, la educación auditiva es el eje de la educación musical, pues está interrelacionada con las diferentes áreas de la educación musical, como la ejecución instrumental, la vocal, la rítmica y la expresión corporal. Bien, entonces podemos decir que la educación auditiva ayuda al desarrollo musical, es decir, permite un mayor desarrollo en lo que es la afinidad del oído, ¿verdad? También podemos mencionar que el aprender a escuchar puede ser el inicio para aprender a trabajar lo que es la memorización, la concentración, esto para un mejor desarrollo en el aprendizaje y en las adaptaciones en el medio educativo, ¿verdad? Eso también entre otros campos que se presentan en el diario vivir. También podemos destacar que la música en sí se ha convertido en un hábito utilizado para lo que son técnicas de relajación, de terapia, de estudio, charlas, pero también hay que ser muy cuidadoso a la hora de la elección de la música, los tipos de música o géneros musicales que nosotros vayamos a elegir, ¿verdad? Así como el área, el tiempo y el espacio en el que se van a utilizar. Esto con el fin de evitar alterar el propósito de las actividades que estemos ejecutando. Muy bien, dentro de las características que podemos mencionar que se presentan dentro de lo que es la educación auditiva, está lo que es la evaluación previa de los estudiantes en cuanto a sus capacidades auditivas. Esto quiere decir que debemos nosotros como docentes hacer un análisis o prestar más atención, ¿verdad? Al nivel de atención o de escucha que tienen nuestros estudiantes. Esto con el fin de que ellos puedan tener un buen desarrollo según sus necesidades, ¿verdad? Porque no es el mismo nivel de aprendizaje o el nivel de escucha, de captación y concentración
de todos los niños en general, no. Todos tienen su tiempo y su ritmo para aprender y para captar las cosas, ¿verdad? Otra característica que podemos destacar, ¿verdad? Es o tomar en cuenta es que el ambiente sea tranquilo, sea silencioso. Esto para tratar en la medida de lo posible que el ruido no sea un elemento para distracción de nuestros estudiantes, ¿verdad? Que ellos logren concentrarse, que ellos logren captar las ideas y la atención de lo que nosotros les queremos transmitir. Podemos decir también que otra característica de la educación auditiva es la selección y la secuencia de las actividades que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes, ¿verdad? Eso tratando de que vaya desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Para qué? Bueno, pues para que nuestros estudiantes puedan tener una mayor participación dentro de las actividades que se desarrollan, siempre cuidando lo que es la parte visual, la parte auditiva. Tenemos que ser muy minuciosos o muy selectivos a la hora de escoger lo que es el volumen de la música, el tono, la intensidad. Esto es muy importante porque esto es lo que va a permitir que nuestros estudiantes perciban mejor el tema que estamos tratando con ellos, ¿verdad? Que el ambiente sea un ambiente lo más relajado posible, sin tensiones, y tratar en la medida de lo posible de que el ruido exterior no vaya a ser una causa de interrupción dentro del aula, ¿verdad? O el espacio en el que estemos trabajando con ellos. Bueno, por otro lado, vamos a explicar un poco acerca de lo que es la apreciación musical. Según Pilar nos menciona, ¿verdad? En la antología de Natalia Esquivel, que la audición específicamente musical es una respuesta más psicológica que fisiológica, que está condicionada por la inteligencia, la imaginación, las motivaciones, la afectividad y los sentimientos. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la apreciación musical? Esto hace referencia a aquellos momentos en los que uno logra apreciar el valor que tienen las interpretaciones o composiciones musicales, siendo así que nuestro cerebro logra captar y producir emociones o experiencias de vida que hemos, valga la redundancia, experimentado a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Aquellas vivencias que nos marcan para bien o algunas que no son tan buenas, pero sí siempre logran marcarnos y dejar huella en nuestra experiencia de vida, ¿verdad? Eso es algo que nos obliga a tener cuidado, mucho cuidado, y activa lo que es la alerta de seleccionar muy bien el tipo de música que vamos a trabajar con los chicos, ¿verdad? Tener mucho cuidado con las canciones que vamos a utilizar, los juegos incluso que se van a realizar por medio de la música, ¿verdad? Lo que es la apreciación musical se divide en 3 planos, de los cuales vamos a mencionar sus aspectos más importantes, ¿verdad? Dentro del primer plano tenemos lo que es la parte sensual. Según Copland nos explica que lo más sorprendente de esto es que mucha gente que se considera a sí mismos amantes calificados de la música abusan de este plano de escucha. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, las personas cuando asisten a un concierto o a esos eventos masivos, ¿verdad? Musicales, o en los que hay interpretaciones artísticas, lo hacen en algunos casos para ahogar penas, como popularmente se le conoce, ¿verdad? O se le llama. O algunos lo hacen para entrar en un estado como de alegría, de confort, de relajación, ¿verdad? Eso dependiendo del tipo de música que se esté desarrollando dentro de esa actividad en la que ellos asisten o se encuentran, ¿verdad?
Este, algunos lo usan también como un escape de la realidad, o lo usan incluso como para una terapia que ellos mismos crean dentro de sus estados emocionales, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también lo que es el plano expresivo, que nuevamente Copland nos explica que la música tiene un poder expresivo en sí misma, alguna música más que otra, pero toda la música tiene algún significado detrás de las notas. Constituye después de todo lo que la pieza está diciendo o expresando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la música permite expresar emociones, como les decía anteriormente, ¿verdad? Va de la mano también de lo que es el plano sensual, porque nos permite expresar emociones que ya hemos vivido. Se emplea incluso para expresar mis emociones, si me siento triste, si me siento feliz, eh, si es algo qué sé yo, por ejemplo, lo que es, por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Lo que es la música romántica, tal vez a mí eso me hace sentir feliz, o también del mismo modo me puede hacer recordar alguna etapa o experiencia de la vida que para mí fue un poco dura o significativa, muy sentimental, ¿verdad? Eso también sirve para rehabilitar el estado emocional de las personas, si se sienten tristes, si hay personas incluso que tienden a presentar cuadros de depresión, ¿verdad? Esto es algo que les ayuda mucho a ellos a superar ciertas etapas de la vida, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es el plano musical. En el plano musical, Copland nuevamente, ¿verdad? Nos comenta al respecto que el oyente inteligente debe prepararse para incrementar su conciencia e identificar el material musical y lo que pasa con él. Debe oír las melodías, los ritmos, las armonías, el color de los tonos de una manera más sofisticada. Bueno, en este plano se trabaja más que todo con lo que es la interpretación de las notas musicales, ¿verdad? Como nos los menciona él. Para reconocer incluso o aprender a realizar la lectura de los acordes, de los pentagramas. Eh, Cabe destacar que esto es algo que se va desarrollando según la etapa y la edad en la que se encuentre cada persona, ¿verdad? En este caso, pues los niños, porque nos estamos refiriendo a lo que es en sí la educación preescolar, ¿verdad? O el nivel preescolar. Tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Que en estos tres planos, tanto el sensual, el musical, como el expresivo, se debe ir trabajando según las edades y las etapas en las que se encuentren los niños, ¿verdad? Porque no podemos pretender que un niño de 3, 4 años aprenda o capte con la misma quizás facilidad que lo puede hacer un niño de 6 años, que ya está dentro de una edad un poco más avanzada y ya ha madurado un poco en lo que es la parte de sensibilidad, de captación, de concentración, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que saber identificar muy bien, ¿verdad? O trabajar más bien estos tres planos de lo que es la educación auditiva. Por otro lado, vamos a conversar un poco de lo que es el ruido, el sonido y el escuchar y el oír. Según Solís nos dice que el sonido es el conjunto de vibraciones que pueden estimular el órgano del oído de una manera agradable. Y el ruido es la perturbación sonora compuesta por un conjunto de sonidos cuya mezcla suele provocar una sensación sonora desagradable al oído. Entonces, aquí tenemos que dejar muy claro que lo que para mí puede ser una respuesta o representar un ruido para el sentido de mi oído, no precisamente tiene que ser desagradable o representar ruido para otra persona, ¿verdad?
Es decir, que lo que yo puedo percibir o la percepción sensorial que yo tengo no es igual a la de las demás personas. E incluso la sensibilidad sensorial que yo tengo no es igual precisamente que a la de los estudiantes que yo tengo en mi aula o en mi centro educativo, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos que saber manejar eso, porque yo podría incluso hacer la interpretación de un sonido que para mí se convierte en un ruido y para los niños no. Resulta ser que para ellos sí es agradable. Entonces ahí sí tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Saber diferenciar lo que es un sonido de un ruido, pero teniendo claro también que mis gustos son muy diferentes a los gustos de los demás, de las demás personas, ¿verdad? Por otro lado, bueno, podemos decir que el oír es el sentido que desarrollan las personas, ¿verdad? Es decir, que esto representa una capacidad más que una acción. El oír es como, podemos llamarlo así, la afinidad que tenemos nosotros en el sentido del oído, ¿verdad? Podríamos decir también que, por poner un ejemplo, que no es lo mismo oír que escuchar música. ¿Por qué? Bueno, porque yo podría reproducir una canción y oír lo que dice su letra sin analizar su mensaje o su interpretación. Mientras que si yo coloco la misma composición musical o la misma canción y yo me concentro en escucharla, yo voy a lograr identificar o percibir el mensaje que tiene esa composición musical o esa canción, ¿verdad? Esa interpretación. Entonces, sí tenemos que tener muy claro ahí la diferencia que hay entre estos términos, ¿verdad? También por acá nos menciona Natalia Esquivel que oír es uno de los 5 sentidos que posee el ser humano y puede ser medido por una audiometría, examen que reconoce las alteraciones de la audición en relación con los estímulos acústicos. Por otra parte, escuchar es un proceso por medio del cual las personas interpretan los sonidos. Esto supone un acto cerebral de concentración, entendimiento y cuidado en el cual se trata de identificar aspectos en la música o a nivel verbal para lograr una efectiva comunicación sensorial auditiva, ¿verdad? Entonces es lo que les explicaba, que no es lo mismo que yo escuche una canción con detenimiento, tenga la concentración, y me tome el tiempo, por decirlo así, para analizar lo que esta composición musical me dice o me quiere transmitir o quiere transmitir a los oyentes, a oír, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que estar muy claros ahí en la diferencia que tienen esos términos y la relación sí que existe entre lo que es el sonido y el ruido y el escuchar y el oír. Muy bien, por otro lado, vamos a hablar de los principios del sonido como que forman parte, de la educación auditiva, ¿verdad? Dentro de esos principios tenemos, por ejemplo, lo que es la duración, ¿verdad? Que es lo que hace referencia al tiempo que tarda una interpretación o un sonido, ¿verdad? En ser ejecutado. Por otro lado, tenemos lo que es el tono y la altura de las interpretaciones, que esto representa un nivel musical e incluso vocal, ¿verdad? En el que se interpretan las canciones o las melodías. Esto, digamos, lo que es el tono y la altura, podemos poner como ejemplo, las notas graves o agudas, ¿verdad? Por ejemplo, porque si yo voy a interpretar una canción,
mi tono de voz no va a ser igual al de otras personas que tal vez vayan a interpretar la misma canción. Entonces sí tenemos que tener ahí, tomar en cuenta a qué nos referimos con tono y altura, ¿verdad? Por otro lado tenemos lo que es la intensidad y el volumen, que es donde logramos medir la fuerza o intensidad de cada interpretación que se realiza o que realizamos, ¿verdad? Ya sea vocal o con instrumentos musicales o con objetos que nos permitan hacer interpretaciones musicales, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es el timbre o el color. Acá vamos a poner, bueno, les voy a dar un ejemplo muy claro, ¿verdad? Dentro de lo que es el timbre o el tono, el timbre o el color de voz, perdón, que sería, por ejemplo, cuando mamá nos habla, ¿verdad? Cuando estamos, por ejemplo, en la pancita de mamá o en el vientre y mamá nos habla o mamá nos canta y logramos, ¿verdad? Estando, o el bebé cuando está dentro de la pancita de mamá, logra percibir ese color de voz de mamá. No va a ser lo mismo a que el papá o la tía le hable al color de voz que tiene la voz de mamá, ¿verdad? Esto va a permitir que cuando el bebé ya nazca y esté fuera y comparta con la mamá y tenga contacto físico, ¿verdad? Con otras personas y tal vez entra un estado de inquietud, vemos que normalmente cuando mamá, aunque no lo tome en sus brazos y lo tenga cerca, ¿verdad? Haya contacto físico, piel con piel, con solo escuchar el tono de voz de mamá, el estado de ánimo de ese bebé cambia, ¿verdad? Ya entra en un estado como de tranquilidad, de seguridad. Incluso ya nosotros, siendo mayores, ¿verdad? Escuchamos la voz de mamá y esa voz de mamá nos brinda seguridad, nos brinda, tranquilidad, ¿verdad? Nos hace entrar en un estado de ánimo, seguro, por decirlo así, ¿verdad? Por otro lado, podemos mencionar algunas, bueno, ya para ir cerrando, les voy a mencionar algunas técnicas para lograr lo que es la discriminación o la selección, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. La discriminación auditiva, ¿verdad? Lo que es la cualidad de la duración. Esto podría ser, por ejemplo, el seguimiento del pulso en una pieza musical, llevar el ritmo mientras los chicos van interpretando, ¿verdad? Otra podría ser lo que es la cualidad del volumen y de la intensidad, que esto podríamos cantar frases de canciones en lo que son tonos graves o tonos agudos, ¿verdad? Para que los chicos vayan familiarizándose con lo que es la diferencia entre los tonos graves, los tonos agudos, que ellos vayan viendo y experimentando lo que es los diferentes tonos y tiempos de lo que son las notas musicales, ¿verdad? Otra de las características o cualidades sería el tono y la altura, que es algo parecido a lo que ya mencionamos antes, ¿verdad? Se puede realizar esto por medio de juegos o por medio de dinámicas, ¿verdad? En las cuales los chicos tengan que hacer movimientos físicos, pero también interpretaciones sonoras o vocales, por decirlo de algún modo, ¿verdad? En este caso podríamos plantear lo que es un juego muy común, que creo que todos lo conocemos, que sería como el enano gigante, ¿verdad? Pero a su vez incorporando o realizando, indicaré a los chicos, ¿verdad? Que vamos a realizar sonidos graves o agudos.
Por ejemplo, cuando estamos, decimos por ejemplo gigante, que ellos hagan el sonido de un perro, por ejemplo. Enano, entonces podríamos decirles que hagan el sonido de un gato, ¿verdad? Que ellos vayan viendo esa diferencia que hay de un sonido a otro, o de un tono grave a un tono agudo, ¿verdad? También podemos mencionar lo que es la cualidad del timbre. Podríamos decirle al niño, ¿verdad? Que, por ejemplo, les tapamos sus ojos y tenemos cierto grupo de personas, ¿verdad? Y les vamos a pedir que hablen, o los mismos compañeros, seleccionamos algunos y les vamos a pedir que hablen, que digan alguna palabra o interpreten incluso alguna canción, ¿verdad? Que se va a hacer en diferentes tonalidades dependiendo del timbre de voz de cada niño, y pedirles que traten de adivinar sin ver quién es la persona que les está hablando, ¿verdad? De este modo, también ellos van a aprender a ir desarrollando lo que es la parte auditiva y la afinidad del oído, del sentido de escuchar, ¿verdad? Porque ya hablamos que no es lo mismo oír que escuchar. También podríamos realizar actividades con los chicos, por ejemplo, como las palmas, ¿verdad? Que ellos aprendan, por ejemplo, cuando a veces interpretamos la canción de feliz cumpleaños, qué sé yo, cumpleaños feliz. Para esas palmadas, ese cha-cha-cha que se hace con las palmas y también se puede interpretar por medio del sonido vocal, ¿verdad? Eso permite que los chicos lleven el tiempo y la coordinación, ¿verdad? Algo tan sencillo como es esa actividad nos permite que los chicos aprendan a llevar el tiempo y la coordinación, y asimismo trabajar lo que es la afinidad del sentido auditivo, ¿verdad? También se pueden utilizar instrumentos musicales, que ellos escuchen, por ejemplo, el sonido de la flauta, el sonido de la guitarra, el sonido de la batería, el sonido de un timbal, de los platillos, todos esos instrumentos que les van a permitir a los chicos diferenciar e identificar el sonido que emite cada instrumento, ¿verdad? También podemos realizar con ellos juegos donde se interpreten sonidos de animales o grabar sonidos de animales para que ellos los puedan escuchar, y tal vez que traten de ir como logrando diferenciar cuál es un sonido grave de un sonido agudo, ¿verdad? Y así mismo podemos ir viendo el grado de afinidad o de sensibilidad que los chicos presentan en su parte auditiva, ¿verdad? Saber qué sonido es agradable, qué sonido es desagradable, cuál representa para él un ruido, cuál representa un sonido, ¿verdad? Podemos también realizar lo que es el taconeo, interpretar, qué sé yo, o tal vez hacer un tipo de juego como la ronda, y depende la canción que estemos utilizando, hacer lo que es el taconeo, ¿verdad? Que se hace con los zapatos, ¿verdad? Entonces tal vez como que ellos en alguna parte de la interpretación musical o de la canción lo hagan por medio del taconeo, que más o menos es como, ¿verdad? Algo así más o menos para que me entiendan. Y también sería realizar sonidos de elementos de la naturaleza, por ejemplo, que se pueden crear incluso realizando instrumentos musicales con la técnica del reciclaje también. Por ejemplo, hay un instrumento musical que se elabora en el aula con los chicos, ¿verdad? Y logramos trabajar lo que es también la motora fina y la motora gruesa por medio de esta elaboración, que es el instrumento musical conocido como palo de agua, ¿verdad? Que es colocar como semillitas o granos básicos dentro de un tubo o un bambú, ¿verdad? Y se sella por ambos lados, y eso a la hora de moverlo hacia un lado y hacia el otro nos permite escuchar diferentes sonidos o interpretaciones
de lo que es en este caso la lluvia, ¿verdad? O el agua. Entonces, y es algo que a los chicos les gusta mucho, los entretiene mucho y permite que ellos logren identificar, ¿verdad? El sonido en este caso del agua o de la lluvia. Entre otras actividades y otros instrumentos que se pueden elaborar con los chicos y podemos aprovechar de este modo para trabajar con ellos lo que es la parte de la motora fina, la motora gruesa, la sensibilidad y obviamente, ¿verdad? Enfatizando en lo que es la parte auditiva. Es el solo hecho de que los chicos se les den ciertas indicaciones y ellos tengan que seguirlas, el tratar de retener cuál fue la indicación que la maestra nos dio y así, eso también nos va a ayudar a la parte de concentración, de memorización y a la parte auditiva, ¿verdad? Incluso mientras los chicos están haciendo estas tareas en el aula, dentro del aula, nosotros podríamos colocarles música de relajación, que eso les va a ayudar a ellos y les va a favorecer para lograr tener mayor concentración y mayor rendimiento y eficacia en la tarea que se está realizando. Bueno, entonces, ese es el tema que yo les traía preparados para hoy. Espero que haya sido de claridad para ustedes, que les haya gustado y sobre todo que juntos hayamos aprendido, ¿verdad? Y espero que sea de aporte, ¿verdad? O de provecho para quienes me están escuchando y les agradezco por toda la atención y este ratito que sacaron para compartir conmigo o para permitirles compartir con ustedes el material que les preparé. Para mí nuevamente es un gusto haber estado acá en este espacio con ustedes y espero que nos podamos ver pronto en otro espacio, ¿verdad? Que no sea la primera ni la última vez que podamos compartir para que juntos podamos aprender más y logremos tomar aquellas ideas o aportes que puedan ser de provecho para todos los estudiantes y profesores que estamos en esta carrera. Entonces, ahora sí me despido. Bueno, como les dije al inicio, mi nombre es Gabriela Campos Escudero. Soy estudiante de la carrera de Educación Preescolar y pertenezco a la sede de la UNED Sarapiquí. Espero que nos veamos pronto y que les haya gustado el material que les preparé. Nos vemos.